prácticamente a 5 días de finalización del 11º mes del año, a 36 días de finalización de el año 2024, el primer año de calendario, ¿verdad?, del gobierno del presidente Bernardo Arévalo, el 2024, un año que ha sido muy complicado, muy convulso, pero que de una u otra manera ha transcurrido, y es importante empezar a hacer algunas evaluaciones sobre algunos temas importantes en la ejecución de cada una de las unidades ejecutoras, principalmente gracias del Ministerio de Agricultura, que es uno de los brazos sociales que tiene el Estado de Guatemala. A nosotros siempre nos han planteado temas relacionados con por qué el Estado se involucra en algunas acciones a través de las políticas públicas que realizan, y básicamente nuestra respuesta es que en estados como el de Guatemala, la sola presencia del mercado per se y sus reglas no garantizan el desarrollo integral del ser humano, ¿verdad? En estados como el de Guatemala, que históricamente se han construido a partir de inequidades y desigualdades, beneficiando a unos y no dándole las oportunidades a desarrollo de otros, la intervención del Estado es no solo necesaria, sino que además es una obligación, ¿verdad? Entonces, estados como el de Guatemala, pues hay que promover el desarrollo de las fuerzas productivas, el desarrollo del mercado, pero también el Estado tiene que tener una participación para que aquellos por diferentes situaciones nacen en hogares pobres, en hogares marginados, en lugares discriminados, donde no tienen posibilidades de desarrollarse. Ahí es donde el Estado, a través de una política de subsidiariedad, a través de una política social, debe de compensar esas desigualdades, esas inequidades que le limitan el desarrollo de las personas. Y por eso es que el Estado tiene algunas responsabilidades. Buenos días, diputado. El Estado tiene algunas responsabilidades sociales, ¿verdad? Y dentro de esto el MAGA tiene dos patitas, ¿verdad? Una patita en el tema del desarrollo económico, pero también tiene una patita en el tema del desarrollo social, ¿verdad? ¿Por qué en el desarrollo económico? Por todas las actividades productivas que se generan, agropecuarias que se generan en el país. Por cierto, la semana pasada, antepasada, pasaron una ley nociva para los intereses del país, ¿verdad? La de las vaquitas, ¿verdad? Pero la pasaron, ¿verdad? Ojalá que el presidente la pudiera vetar, ¿verdad? Pero ya será decisión de él. Ahí veremos qué es lo que sucede, porque al final es bajo el argumento de ampliar la base tributaria y formalizar a alguna gente, lo que hicieron fue avalar mecanismos de lavado de dinero, ¿verdad? Es lo que pasó aquí en el Congreso. Y es complicado. Ojalá que el presidente la vea, la vete, que lea detenidamente el artículo 23 de esa ley, todo lo que plantea. Sí, es un mecanismo, nunca había visto una cosa así. Y les digo porque esa ley de vaquitas desde el 2016, 17 la quisieron pasar y no la pasaron en el gobierno de Jimmy, no la pasaron en el gobierno de Yamatei, pero la están pasando en el gobierno de Bernardo, y eso es mal mensaje, ¿verdad? Pero bueno, hoy queremos iniciar con esta citación, con algunos temas relacionados a la ejecución presupuestaria. Señor ministro, ¿cómo va la ejecución presupuestaria del Ministerio de Agricultura? Muchas gracias, señor diputado, muy amable, le agradezco mucho por la oportunidad. La ejecución presupuestaria hasta el mes de noviembre, de octubre, iba en 37.37%. Sin duda usted comprenderá de que esto se ha debido específicamente a la ampliación presupuestaria, eso de 1.200 millones de quetzales. Esa es la ejecución presupuestaria en términos relativos. 37.86% tenemos nosotros al reporte de hoy, 25 de noviembre, generado a las 9:54 de la mañana. Claro, hubo un incremento
también que nosotros cuestionamos en su momento por la forma en que se dio acá. No es que nosotros nos opongamos, nosotros siempre hemos planteado la necesaria asistencia del Ministerio de Agricultura, principalmente al sector campesino, ¿verdad? Pero esta ampliación presupuestaria no devino de una respuesta del Estado, devino de una concertación para hacer un negocio y tratar de direccionar recursos por parte de algunos diputados que convencieron a diputados del gobierno para este tema. Esto se dio en el marco de la ampliación presupuestaria. De hecho, esta asignación no venía en el dictamen original. En la iniciativa que fue aprobada aquí en el Congreso, en el decreto 17-2024, esta asignación que se le hace al Ministerio de Agricultura no venía. Esta asignación la metieron en una enmienda ya por la 1 de la mañana, así ya en horas de la madrugada, y hicieron esa asignación. Como ese decreto se lo trajo la Corte de Constitucionalidad, ya después en el segundo decreto sí lo metieron ya y ya venía incorporada, pero nosotros sabemos, fue la bancada Cabal la que pidió que se incorporara esta iniciativa, y nosotros le decimos, hay que señalar, y más en estos momentos con pelos de apellidos, quienes están promoviendo negocios aquí en el Congreso, y por eso se hizo esta asignación. Pues ustedes ya tienen esa asignación, y ahora lo importante sería que la misma sea ejecutada de manera transparente, ¿verdad? Y ojalá se queden con los colochos hechos estos, porque ellos lo hicieron a propósito, y lo hicieron a propósito porque cuando ellos tuvieron control del MAG, algunos que están ahí en el gobierno de Jimmy Morales, se dedicaron a hacer de los negocios de compra de aperos de labranza, compra de fertilizantes, negocios que en su momento incluso investigó CICIG. Nosotros tenemos todo ese mapa y sabemos cómo es que se dieron las cosas acá, y esperamos que esto, pues ya que es una asignación encaminada a beneficiar a gente necesitada de la asistencia de la política social del Estado, principalmente del Ministerio de Agricultura, que se haga bien, que las adquisiciones se hagan bien y que la distribución de los mismos también se haga bien, y que no se vaya a hacer en el marco de la política clientelar. Este tipo como a usted le trasladaron, ministro, para compras de aperos de labranza y compra de fertilizantes y crédito, ¿verdad? Y además 1.500 millones para tema de crédito, y creo que eran 400 para fertilizante, 80 aperos y 20 semillas, ¿verdad? ¿Cómo van las adquisiciones, ministro? Gracias, señor diputado. Pues en aras de lo que usted está diciendo y compartiendo también su planteamiento en el hecho de poder hacer un proceso transparente en la adquisición. Nosotros, déjeme decirle, hoy firmamos el convenio con el Crédito Hipotecario Nacional sobre 500 millones de quetzales para la implementación del crédito campesino. Así que prácticamente eso ya es efectivo. Ya pasó todos los elementos de carácter normativo que se exigía con el banco, así como también con todo el proceso de transparencia que era necesario darle, de tal manera pues de que tanto los convenios como los elementos normativos hoy se están firmando. Nosotros esperamos trasladar prácticamente los recursos en esta semana para el crédito. ¿Cuáles son los criterios para aplicar al crédito campesino? Muy bien. ¿Qué tipo de persona es la que puede aplicar al crédito, y cuáles son los requisitos que debe llenar, y quién está levantando las bases de datos para la identificación de las personas? Bueno, prácticamente, ¿cómo se llama el acuerdo que nosotros vamos a firmar con el Crédito Hipotecario Nacional? Es un acuerdo donde se establecen las condiciones generales que regirán la administración, como el fondo especial de carácter revolvente, ¿verdad? Ahí en el mismo convenio se plantea el objeto, el reglamento, las responsabilidades del Crédito Hipotecario Nacional, las prohibiciones, el plazo del convenio,
y todo lo que va a estar prácticamente involucrado en esto. ¿Tiene una copia de esto, ministro, que nos pueda...? Con mucho gusto se lo hago llegar cuando esté firmado, con mucho ¿Y gusto. ustedes tienen ahí contemplado un mecanismo de transparentar el tema de los beneficiarios de dicho préstamo? Totalmente. Dado que inclusive con los préstamos del COVID, el CHN ha tenido una reserva relacionada con el tema de los beneficiarios, y en este caso, como el CHN ni ellos lo van a manejar, según la información que yo tenía, ¿cómo van a hacer el mecanismo de transparentar quiénes son los beneficiarios al final del día para que sea incluso información pública? Claro, no, seguro que así está planteado en el reglamento. ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo para poder definir, le respondo primero al diputado Blanco y después me voy al mecanismo diputado Chique. Pues nosotros buscamos ofrecer créditos en condiciones blandas a agricultores de pequeña y mediana producción para apoyar en la entrega de crédito de manera rápida. Aquí estamos hablando nosotros de pequeños y medianos productores agrícolas de Guatemala, de productores de granos básicos en pequeñas parcelas, tanto para la producción de autoconsumo como para aquellos que están prácticamente utilizando mano de obra externa, van para el mercado. Están definidas también aquí las definiciones en el reglamento, claramente para poder, generar en alguna medida la división de los agricultores a los cuales van a estar prácticamente destinado el crédito. ¿Cuál es el mecanismo para poder generar? Nosotros estamos generando lo que es el requerimiento de garantías a las entidades financieras. El plazo de crédito será otorgado únicamente por el Ministerio de Agricultura y Alimentación para administración del crédito por un plazo inicial para el otorgamiento de préstamos de 12 años prorrogables. El requerimiento de garantías a las entidades financieras. Por la naturaleza y objeto del fondo, las obligaciones crediticias entre las entidades financieras deberán ser garantizadas bajo los siguientes criterios. Y es la respuesta para usted, diputado Chico. Entidades financieras supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito, esas serían las primeras, con activos inferiores a los 50 millones de quetzales. Para esto será necesaria la presentación de una garantía real o de prenda sobre la cartera de crédito vigente y el día que tenga al menos 6 meses de antigüedad. El primer criterio, con un mínimo Ministro, solo para que la gente vaya entendiendo. El fondo lo constituyen 500 millones de quetzales que lo va a manejar el Crédito Hipotecario Nacional. Así es. Por lo que ustedes plantean, ¿el trámite sería ante el CHN? No, va a ser con entidades financieras rurales. Ok, o sea, el CHN va a colocar este recurso en entidades financieras como cooperativas. Como cooperativas, como entidades financieras cualquiera. Puede ser incluso bancos, pero también cooperativas de ahorro. ¿Cuánto es el mínimo que tiene que tener una entidad financiera para poder tener acceso a estos recursos? Los montos máximos para solicitar por las entidades financieras. El monto máximo que una entidad financiera podrá solicitar en préstamos será de hasta 100 millones de quetzales, para el caso de los bancos, y para cooperativas de ahorro y crédito de hasta 70 millones de quetzales. Ustedes van a tener acceso, ministro, a los convenios entre los que realizan, mejor dicho, el CHN y las entidades financieras, ya sea cooperativa y banco, y cómo van a finalmente a poder tener intervención de alguna forma para definir el tema de la tasa de interés. Si la tasa de interés va a ser la que maneja el banco a la libre o va a haber una tasa preferencial y quién fija esa tasa finalmente. Bueno, prácticamente nosotros estamos estableciendo eso en el reglamento, señor diputado. La tasa de interés y otros cargos a cobrar al beneficiario final. Estas serán de hasta un 10.5% de interés anual y un cargo por seguro agrícola de hasta 3 puntos porcentuales adicionales a la tasa de interés establecida. Recuerde usted, señor diputado, que cuando se aprobó este crédito, prácticamente estaban planteando allí que tenía que tener seguro. No sirve todo, señor.
Mire, realmente, señor ministro, eso no va a servir de nada. Mejor reorienten al tema de lo del crédito. Creo que las cooperativas hoy por hoy tienen un interés mucho más bajo en su cartera crediticia a ellas que lo que ustedes están proponiendo ahora. Ustedes lo único que van a hacer es castigar más a los campesinos y campesinas, a los productores y productoras. No sirve, ministro. O sea, la tasa de interés hoy por hoy que ustedes están colocando aquí no sirve. El tema del seguro agrícola debería ser un tema subsidiario, porque es para ayudar al campesino, a la campesina, cuando pierde sus cosechas. Usted mejor que nadie lo debe saber, si usted estuvo en FAO, cómo realmente debe funcionar el tema del seguro agrícola. No necesariamente va a funcionar para usted garantizar que esos 500 millones de quetzales regresen al Estado. Eso no es la función del seguro agrícola, ministro. Eso ha habido discusiones un montón de veces de lo que realmente es el tema, el espíritu de un seguro agrícola para los campesinos y campesinas. Usted lo que está haciendo con este seguro agrícola, entre comillas, es finalmente solo garantizando que esos 500 millones de quetzales van a retornar al Estado. Pero no sirve, la tasa de interés, usted lo está poniendo 10.5. Allá en los territorios hay gente que lo puede conseguir hasta en el 8%, en una cooperativa. O sea, hay cooperativas que manejan hasta el 8% de intereses en este caso, ministro. Infórmese mejor. Debería poner a sus extensionistas a hacerle un barrido de información en las cooperativas que funcionan hoy por hoy con este tipo de situaciones. Incluso hay cooperativas que ya se especializan en el tema de producción, incluso con cadenas de valor. Vaya a Huacatán, a Huehuetenango y vaya a ver la experiencia que tienen allá, ministro. Ese es el problema cuando los funcionarios funcionan del escritorio para afuera, no de afuera para adentro, ministro. Pero desde mi perspectiva, se lo digo con todo respeto y toda la honestidad del mundo, no sirve este crédito como lo están planteando. Pues con todo respeto, como usted lo dice, la honestidad que usted ha manifestado, le digo que la tasa de mercado en el crédito rural está mucho, no es ni siquiera llega a la media. Un banco lo va a encontrar en el 11% como tal. Si quiere vamos a preguntar. Si quiere vamos. Vamos, en cualquier banco usted encuentra, hay un banco de color verde, bueno, lo quiero promocionar. Incluso usted lo encuentra al 11%. Incluso empezaron a bajarle algún nivel de tasa. Hoy por hoy el CHN tiene más alta la tasa que un banco en este sentido. Y se lo digo porque yo también he accedido a créditos. Por eso lo digo. Ministro, ¿quién define el monto del interés? Ya está Porque definido si el el dinero reglamento. es del Estado, el Estado puede definir la tasa de interés. Recuérdese usted que Claro, yo entiendo que las entidades bancarias y las entidades financieras, hay un overhead que ganan por el manejo de la cartera y el procedimiento administrativo correspondiente, que andan alrededor del 3% más o menos por crédito. Eso es el tema acá. Pero ¿quién está definiendo la tasa de interés? ¿Es el Estado? ¿Es el Estado a través del CHN? Pero como el CHN tiene también otros intereses, ¿cómo se llega a construir esta tasa de interés? esta tasa de interés está construida en base a los costos de administración de los fondos, ¿sí? Específicamente por el crédito hipotecario nacional, que también tiene un costo, como también las entidades financieras. Sí, ministro, yo creo que tiene usted que renegociar esa tasa de interés, y el precedente más inmediato son los fondos COVID. Los fondos COVID tuvieron una tasa de interés del 6% y del 4%. Hay un precedente de crisis económica donde el gobierno entregó recursos con fines de reactivar la economía a todo tipo de empresas que se vieron afectadas por COVID, desde hoteles, restaurantes, todo tipo de empresas. Y los préstamos que otorgó el Estado en la crisis de COVID oscilaban la tasa de interés entre 4 y 6%. Si usted nos dice que uno de los beneficiarios van a ser los pequeños y medianos productores agrícolas, que ahí están las definiciones, de autoconsumo, nos mencionó incluso,
y otros que contratan mano de obra externa con fines de vender en el mercado. Son actividades agrícolas. No pueden pagar una tasa de interés del 10.5. Usted lo sabe. Ninguna actividad agrícola le da una rentabilidad superior al 10%. O sea, no tendrían ellos para pagar el préstamo. Seguramente caerían en mora, en incumplimiento. Es lo más seguro. Y después vamos a tener aquí las citaciones en el Congreso para condonar la deuda. Y verdaderamente la tasa de interés de 10.5 es una gran desilusión, porque el gobierno de Yamatei dio de 4 y 6% en medio del COVID, que es cierto, queremos fiscalizar eso, y por eso la pregunta también del diputado, sí nos tiene que dar garantía que vaya la cláusula, porque son fondos públicos, no del banco, es dinero del Ejecutivo, es dinero del presupuesto, deben de estar sujetos a fiscalización, no que venga después el CHN y diga que porque a él le aplica la ley de bancos y grupos financieros no puede entregar el listado de beneficiarios, no se puede entregar ni revisar a quién le dio préstamos, a quién les dio crédito. Eso yo creo que con el gobierno de Arévalo no puede pasar. Se debe garantizar que vamos a poder fiscalizar los fondos. Pero lo otro es la tasa de interés. Mire, ministro, la verdad no firme. Si no ha firmado, no firme. Llame al presidente y diga al presidente que llame al presidente del CHN y que bajen la tasa de interés. No tiene sentido. No va a tener ningún resultado con esa tasa de interés. Es demasiado alta. Y usted lo sabe. Y el presidente lo tiene ahí inmediato, con los fondos COVID. Entonces el CHN tiene que bajar la tasa, si no, y más cuando son actividades agrícolas. Si en otros negocios que tienen mayor rentabilidad, no lo podrían pagar. Si usted me da un negocio donde me rinda más de 10%, tendría que rendir un 20 o un 15% de utilidad neta para que yo me meta al préstamo. Si hay un negocio de eso, dígame dónde yo me meto también. No, en el sector agrícola, para los supuestamente pequeños, medianos productores y de autoconsumo, productores de granos básicos, la tasa es demasiado alta, compañeros diputados. No va para un negocio eso. El tema es que yo estaba viendo aquí, señor ministro, mire, si nos vamos a la lógica que ustedes han colocado del 10.5%, entiendo que los pequeños que ustedes colocan van a poder tener un acceso a un crédito de alrededor de 150,000 quetzales. Sacándole un poco la tasa con el tema de intereses, anualmente un pequeño productor solo en intereses estaría pagando 15,750. Solo en intereses. Un pequeño productor. O sea, con la lógica que ustedes tienen del 10.5% de intereses de 150,000, que es el monto menor, digamos. Ustedes tienen un monto de 150 hasta 300,000. En este caso, alguien que acceda a un crédito de 150,000 estaría pagando 15,750 solo de intereses anual. ¿Dónde está el beneficio? ¿Dónde está la ayuda? Ministro, respóndame. ¿Dónde está el beneficio? ¿Dónde está la ayuda en este caso? Si un pequeño productor que saque un crédito de 150,000 va a tener que pagar 15,750 solo en intereses. Tomen usted en consideración que el crédito hipotecario es una banca de segundo nivel que va a actuar ahorita con esa figura. Y de ahí están las cooperativas que están en el terreno. Y también tienen un costo de administración. Entonces, si le hago, y me refiero a lo que planteaba el señor asesor anteriormente. Los créditos COVID eran específicamente dados por el crédito hipotecario nacional. No había ninguna figura en medio. Entonces, usaron, ministro. Mire, pues, el tema es de que informe ese ministro, no firme antes y no informarse. Yo no sé si su equipo ya le pasó. El CHN igual funcionó como una banca de segundo nivel. Ahí fueron 3 bancos los que manejaron los recursos. A un banco le dieron 1,000 millones de quetzales. A otro banco, que el CHN incluso tenía más agencias bancarias que ese banco al que le dieron, le dieron 300 millones de quetzales. Y al otro banco no me recuerdo ahorita, pero le dieron entre 500 y 600 millones de quetzales.
O sea, no es como se lo están planteando, ministro. El CHN no manejó y se volvió igual en esa banca de segundo nivel porque ellos trasladaron los recursos a otros bancos. Entonces, ¿dónde está el beneficio, ministro? Usted debió haber estado en toda la discusión. ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué fue lo que ustedes discutieron para llegar a la conclusión que este 10.5 de interés era lo beneficioso para los productores y productoras? La comparación con la tasa de interés de mercado en los territorios rurales. Vea, ministro. Por eso, cuando yo inicié, planteé el papel de la subsidiariedad del Estado en estados como el de Guatemala. Este no es un dinero para entrar a competir con la cartera de créditos de la banca comercial. No es esa la lógica. La lógica es una acción, una política de Estado en función de activar la economía campesina a través de créditos blandos. Nosotros como Estado no tenemos por qué sacarle raja a ese beneficio, pero por eso, entonces, si nosotros nos desprendemos de esa lógica de no entrar a competir con la banca comercial, sino que la política pública sea de beneficio de la activación económica, entonces yo me salgo de esa lógica. Entonces yo no voy a ser usurero, ni a tratar de obtener algún beneficio con este tema, ni tampoco que el dinero del Estado sea jineteado por intermediarios, porque eso fue lo que sucedió con los créditos COVID. Entonces aquí, entre menos intermediarios tengamos, menos posibilidades de esta situación se tendrá. Un crédito agrícola dirigido a esas personas que ustedes tienen identificados para que tenga el beneficio esperado, tiene que andar entre el 4 y el 6%. Yo les invitaría a que conozcan la experiencia mexicana de los créditos agropecuarios. Usted, ministro, usted conoce mucho de la experiencia internacional en ese marco, porque si no deja de tener sentido. Es más, incluso habría que ver si en algunos casos no hay alguna exoneración para los primeros 2-3 años del crédito, para que el campesino tenga más facilidad y que el dinero que se invirtió tenga algún tipo de rendimiento para que le permita a quien es beneficiario no estar pensando ahorita recibo el crédito de fin de año, sino que el crédito empiece a generar los dividendos correspondientes. Se lo digo porque bajo esta lógica habría que pensar todavía en no solo el pago de los intereses del préstamo y ver las condiciones en las que posteriormente se le va a hacer el cobro a quien resulte beneficiario, porque luego vienen las tasas de interés, ¿verdad? Por saldos vencidos, moras. Todo esto, no sé si nos vamos en la lógica, va a ser la misma lógica de las tarjetas de crédito. La gente se endeuda y deja de pagar una mensualidad, deja de pagar una obligación y le empiezan a correr intereses sobre intereses y se generan después deudas impagables solo por el tema de los intereses. Entonces, nosotros sí quisiéramos, ministro, que nos deje copia de toda esta todo este convenio que están discutiendo y cómo va a ser el cobro, y también el tema de manejo, porque aquí ya tienen que haber incluso proyecciones de cuentas incobrables, qué tipo de cartera va a ser, porque como nos contaba nuestro colega del Parlamento Centroamericano invitado Carlos Barrera, el problema es que si no deja de tener la efectividad que se propone, por eso le decía, la lógica no es que nosotros entremos a competir con las tasas comerciales, la lógica es que la política de crédito le llegue al campesino para que dinamice la economía, ¿verdad? El Estado no está para enriquecerse con este tipo de cosas, ni tampoco para que otros jineteen el dinero del Estado. Nosotros, ministro, queremos esta cuestión. Ustedes ya tienen identificado esto, ¿cómo sería el cobro para los beneficiarios en caso de que no
no paguen, cosas por el estilo. Una vez, ministro, ¿cómo va a funcionar el tema del seguro agrícola? Si va a ser un solo pago, va a ir cargado al crédito, ¿cómo va a ser? Si no, usted no puede, yo le pediría al señor viceministro de Desarrollo Económico Rural que me pueda responder esta parte de cómo va a funcionar el seguro agrícola. Y sí, ministro, quiero pedirle que me dé el nombre de quienes, entiendo que usted debería haber sido el principal, pero quiero el nombre y los cargos de quienes estuvieron en la discusión de este convenio que ustedes van a firmar con el CHN, por favor, para ver quién fue el irresponsable que se puso a hacer esto. Y ahora parecen más gestores de bancos que realmente un tema de cuestión de beneficio para los campesinos y campesinas. Y ojo, porque el presidente ya lo socializó, pero no socializó esto que estamos discutiendo ahorita. Gracias, señor diputado. Nosotros tenemos ya un reglamento elaborado que en el artículo 50 dice seguro agrícola. Con mucho gusto tenemos las últimas versiones. ¿Qué dice el artículo 50? Y el artículo 50 dice: las entidades financieras deben garantizar una cobertura mínima de seguro agrícola que cubra eventos por exceso de lluvias y sequías durante la vigencia del crédito de los beneficiarios finales, que deben ser gestionado y contratado por cada entidad financiera. Las entidades financieras podrán contratar el seguro agrícola con las aseguradoras legalmente autorizadas. Pero ¿y el seguro agrícola quién lo paga? Se le va a cargar. Imagínense, yo hago un préstamo por 1.000.000 de quetzales y necesito un seguro agrícola para ese 1.000.000 de quetzales. ¿Quién lo va a pagar? ¿O me lo van a descontar a mí del crédito? Porque entonces sube y se me debita a mí temas de interés y se me debitan a mí también temas de cargos de seguro. ¿Cómo va a funcionar? Sí, se le debita al crédito. O sea que ahí vamos ya 13, 14% En de el interés. artículo 47 dice: tasa de interés y otros cargos a cobrar al beneficiario final. Las entidades financieras cobrarán al beneficiario final hasta un 10.5% de interés anual, un cargo por seguro agrícola de hasta 3 puntos porcentuales adicionales a la tasa de interés establecida. Anual. Imagínense, casi 14%. Eso no tiene. Mire, yo estaba revisando uno de los bancos ahorita, tiene con todo, tiene la tasa del 13%, para una cuestión agrícola, digamos, o productiva. Una tarjeta de crédito. O sea, están teniendo los mismos intereses de... No, hombre, eso no es apoyo para nadie. Estamos hablando de 14% de intereses. O sea, el agricultor va a trabajar para el banco entonces. Yo, diputado, le volvería a insistir al ministro cómo una actividad de pequeño o mediano agricultor, productor de granos básicos o de autoconsumo, va a tener una rentabilidad que le permita pagar un préstamo de 10%, no digamos de 13 o 14. No hay, no existe. No podría acceder ese pequeño productor agrícola, ese campesino que está en una condición de autosubsistencia, pues, es decir, produce para consumir, no tiene un excedente para vender al mercado, pero aunque tuviera un pequeño excedente para vender al mercado, no le da una actividad, a un pequeño agricultor no le da una rentabilidad del 14%, ¿y de qué va a comer? ¿De qué va a comer? Tendría que tener una rentabilidad del 30%, porque no va a trabajar para el préstamo. Y aquí no le alcanza ni para el préstamo. Trabajaría, pero ni para pagarle al banco. Lo más seguro es que recibe el dinero y no lo va a poder pagar. Mejor le paga al coyote y se va a ir a los Estados Unidos y va a dejar la deuda, lo más seguro, porque no le va a servir para otra cosa más para que pagarle al coyote y irse. Porque meterme yo a la actividad productiva con un préstamo del 14% no tiene sentido. Mire, ministro, de verdad, somate la mesa, no firme si no ha firmado, porque entiendo que no ha firmado, no firme y hable con el presidente y renegocien eso, no tiene sentido. Y acá el presidente del banco, del CHN, creo que viene de Bancafé, y aquí ya se le cuestionó porque la primera medida que tomó fue subir la tasa de interés de los préstamos, fue del gobierno de Arévalo, imagínese usted, su primera medida fue subir la tasa de interés. Él viene con una mentalidad de banca privada, pero aquí estamos en una banca estatal, es uno de los pocos bancos estatales que su función es promover el desarrollo.
no es ponerse a competir con los otros bancos privados. Y es una vergüenza que la tasa de interés prácticamente va a ser el doble de la tasa de interés de los préstamos de COVID del gobierno anterior. No tiene sentido. Y con un agravante, ministro, no han cambiado el gerente de crédito, que fue el que autorizó el saqueo de los 20 millones en las tarjetas de crédito. El mismo gerente de crédito que autorizó esas tarjetas de crédito, imagínese usted, autorizó 57 tarjetas de crédito. ¿Qué confianza puede haber en una persona así? Fue el que firmó el convenio, ahí está todavía el que firmó el convenio con esa empresa. Una empresa que falsificó toda la papelería. Le dan 57 tarjetas de crédito y al día siguiente les dan extrafinanciamientos de 150,000 y 300,000 quetzales y lo van a sacar en efectivo. Y todavía está el jefe de agencias que autorizó sacar ese dinero en efectivo. Está el jefe de créditos que autorizó esos créditos. Eso no es posible. ¿Qué confianza puede haber? Tienen que echar a esa gente corrupta que todavía está en el CHN, y encima de eso no reclamaron la póliza bancaria. ¿Y por qué no la reclamaron? Porque no querían que se investigara a fondo esa estructura de saqueo y de robo en el CHN. No, la verdad es que esto así no tiene sentido, ministro. Usted es un estudioso, un profesional del sector agrícola, y usted sabe perfectamente que esa tasa de interés no funciona, ministro. No la vale, no firme. Es preferible atrasar, pero renegociar eso no tiene sentido. ¿Cuánto van a cobrar las cooperativas y los bancos todavía al CHN y van a cargarle el seguro? ¿A qué tasa de interés va a llegar a un campesino, a un pequeño, mediano empresario agrícola? No tiene para pagar eso. Ahorita que pudieran dar crédito para que siembren aguacate, qué sé yo, y le van a vender a una exportadora porque va a entrar el aguacate a Estados Unidos, pero aún así, con el buen negocio que pudiera hacer el aguacate, no da. Señor ministro, mire, ¿hay algún equipo técnico que le esté dirigiendo a usted el tema de esta cuestión de los créditos agrícolas? Yo sentiría que no hay un equipo, señor ministro. O sea, pareciera ser que el ministerio solo está ejecutando por querer ejecutar. Yo esperaría que usted hubiera venido a plantear, ministro, un programa que iba a ir destinado al tema de la reactivación agrícola en el campo, que iba a llevar cuestiones de cadenas de valor, que iba a llevar cuestiones de autoconsumo, pero amarrado con el tema de producción para excedentes. O sea, señor ministro, yo esperaba, y creo que va a ser en algún momento, ojalá de la vida, cuando el MAGA cambie su política asistencialista, que ya le voy a hacer un par de preguntas de eso, que realmente empiece al tema de la política agrícola real. Señor ministro, el MAGA se volvió un gestor de créditos hoy por hoy. Eso es lo que están planteando con esta tasa del 14%, que puede llegar a estar hasta el 15%. Eso va a suceder, ministro, y yo diría que usted mejor, antes de dar una respuesta, porque está bajo juramento, debería de realmente reunirse con su equipo de trabajo. Quiero preguntarle, ministro, ¿esto responde a algún programa? ¿Le pidieron a usted opinión? Le estoy haciendo dos preguntas. ¿Esto de los créditos responde a algún programa agrícola? ¿Y qué más va incluido dentro de ese programa? Y dos, si a usted le pidieron opinión técnica relacionado con incluir estos 500 millones de quetzales en la ampliación presupuestaria. Muchas gracias, señor diputado. Justamente es importante que lo que usted está señalando, cómo el crédito se convierte en un dinamizador de las economías. Y es que plenamente, y aquí lo que dice claramente, hasta 10.5%, hasta. No está diciendo que eso sea el monto máximo, ese es el monto máximo. Puede haber menos según la entidad financiera de primer nivel, señor diputado. Entonces, es un hasta. No estamos diciendo que ahí se sea efectiva la tasa. Ahora bien, sobre la base de lo que usted dice, me pidieron a mí un dictamen técnico para cuando estábamos discutiendo. Pues yo creo que es importante que nosotros diga que esto fue discutido, con las entidades
en primer lugar con el ministro de Finanzas, pero particularmente responde a una meta del plan de gobierno. No, ¿hay un dictamen, sí o no? Y si hay un dictamen, quiero copiar ese dictamen. Dictamen técnico de parte de nosotros. Sí, para poder incluir estos 500 millones en la ampliación presupuestaria. Entonces, ¿de dónde vino esa propuesta? De discusiones que tuvimos. No, pero yo quisiera saber porque el ministro lo está defendiendo ahora. No, de discusiones que tuvimos con el ministro de Finanzas para... O sea que fue el ministro de Finanzas el que lo incluyó sin preguntarle a usted cómo va. También me lo preguntó. Vaya, entonces deme las minutas pues, o deme los oficios que intercambiaron por eso. Estoy diciendo discusiones, señor diputado. Por eso, ¿dónde lo discutieron? ¿Hay alguna cuestión de reuniones o no? Es que mire pues, ministro, es que yo realmente estoy desilusionado en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Yo hubiera esperado, señor ministro, que esto respondiera a uno de esos grandes estudios, de esas grandes consultorías que han pagado a través de cooperación internacional para decirnos cómo hay que producir en el campo. Que hoy el Ministerio de Agricultura hubiera tenido la oportunidad de mostrar cómo se desarrollan esos estudios y todas esas consultorías con las que han jugado todo el tiempo con los campesinos y campesinas, porque siempre los usan como grupos focales. Y el problema hoy por hoy es que únicamente se convirtieron en gestores de créditos para un banco. Eso es. No hay una política pública que vaya en función de esto. ¿Cuál va a ser la meta? Tener 500 millones de quetzales puestos en créditos en campesinos y campesinas, sin tener certeza si van a poder producir o no, porque el MAGA no les va a dar asistencia técnica. En ningún momento usted mencionó asistencia técnica, ministro. En ningún momento usted mencionó apoyo, incluso usted es presidente del Fondo de Tierras, porque aquí también tiene que usted dotar de otros insumos, y sobre todo el tema de la tierra. Pero no hay nada de eso, ministro. No hay una cadena de valor incluso de por medio para eso, ministro. Y por eso es Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. No un ministerio de asistencialismo como se ha convertido hoy por hoy el MAGA. Pero no hay programa, no hay opinión. Entonces sigamos embaucando y sigamos castigando a los campesinos y campesinas. Ministro, vea, lo que mal inicia, mal termina. ¿Y por qué le digo esta sentencia? Básicamente porque no devino de una propuesta del Ministerio de Agricultura el que se le incrementaran estos 1.000 millones de quetzales en la ampliación presupuestaria de 14.151 millones de quetzales que fue aprobada en el decreto 17/2024 del Congreso. Eso no vino de parte de ustedes y que ustedes hayan planteado que querían este tipo de asignación. Es más, usted acá mismo en esta bancada, usted dijo que ustedes con el tema de fertilizantes se desmarcaban por lo clientelar que habían sido este tipo de proyectos en el pasado. Acá se les ocurrió a un grupito de diputados, y hay que decirlo, ahí en acuerdo con la bancada Semilla, de hacer esa modificación. Entra la propuesta en mayo de ampliación presupuestaria aquí al Congreso de la República y no traía este incremento. Este incremento salió en horas de la madrugada cuando fue aprobado este decreto, lo propuso la gente del partido Cabal y se pusieron de acuerdo ahí. Le asignaron 1.000 millones de quetzales que usted no había pedido, ministro, ¿verdad? Pero ya que se los asignaron, su responsabilidad es que se ejecuten bien, ¿verdad? Y el primer cuestionamiento es que este programa de crédito agropecuario está mal diseñado en el marco ahorita de la política de intereses. No es un proyecto que tenga que venir a competir con las tasas de interés comercial, sino que debe de ser entendido como una política pública de facilitar crédito para mejorar la producción de pequeños y medianos agricultores. Usted no nos puede venir a decir aquí, ministro, de que hasta un 10.5%, y si a eso le sumamos el seguro de un 3%, estamos hablando de 13.5% anual por un crédito. Eso no va a estimular la economía. Lo que va a hacer es que se generen endeudamiento, y lo peor es que, como son recursos del Estado, la gente va a acceder a estos créditos y después no se van a pagar, y entonces de aquí a 2-3 años se va a venir aquí para que hagamos la gran condonación de deuda, porque toda esta gente no va a poder pagar. Entonces, ministro, nuestra exigencia es que se redefinan las políticas de las tasas de interés de este crédito.
usted como responsable, usted tiene el dinero en el banco, redefínalas con el banco a medida de que realmente se logre el objetivo fundamental, que es que se tenga acceso a crédito blando por parte de pequeños y medianos campesinos. Esa es la solicitud, ministro. Necesitamos que nos envíe esto y mire, si ustedes insisten en firmar los convenios con estas tasas de interés, nosotros sí vamos a accionar legalmente, porque entonces se rompe los objetivos específicos para los cuales se otorgó este crédito. Como le digo, esto, lo que mal inicia, mal termina, y es porque ustedes no lo pidieron, pero ahora su responsabilidad es que se haga bien, y nuestra exigencia es que si se le va a dar crédito al campesino y al mediano productor, que se le den condiciones en las que él pueda pagar ese crédito y no en condiciones de mercado, porque entonces lo único que vamos a hacer es tirarle un anzuelo, ¿verdad?, para que él solo se ahorque. Pasamos al otro componente. Bueno, ministro, el otro componente de esos 1.000 millones que incrementaron es el tema del fertilizante, los aperos de labranza y semillas. ¿Cómo va la ejecución de esto, ministro? Perfecto, sí. Si usted me permite, voy a comenzar a darle la palabra al viceministro de Desarrollo Económico para que hable sobre el fertilizante, por favor, y después pasamos a aperos de labranza y otros. Ok. Señor viceministro, en lo que el viceministro Nick se pone ahí en la cuestión, si me pudiera conseguir los dictámenes técnicos, por favor, viceministro, que le dieron vida y que le dieron a usted la orientación de que debía de firmar la resolución ministerial AG-545-2024, porque esa resolución sí la firmó usted. Lo que quiero, señor ministro, es los dictámenes técnicos, jurídico, financiero, administrativo. Por favor, eso sí me los quiero quedar ahorita de una vez. En lo que el viceministro está exponiendo, quisiera que usted los pudiera pedir, por favor. Sí. Viceministro, por favor. Muchas gracias. En el caso del fertilizante, al Viceministerio de Desarrollo Económico Rural se le fueron asignados 295 millones para compra de fertilizante para 326 municipios. De esos se generó un manual de compras y contrataciones, de los cuales nos derivaron sacar 3 veces el evento para la compra de fertilizante. Los primeros 2 convocatorias, aun con que hubieron ofertas, se consideró que los precios no convenían los intereses del Estado. En una tercera convocatoria volvieron a participar similar cantidad de empresas y se le fueron ya asignadas la compra a 2 empresas. De esas 2 empresas, los contratos fueron realizados, ya firmados el viernes de la semana pasada, y estamos esta semana haciendo los planes de distribución para poder entregar a partir de ojalá esta misma semana, y si no, el inicio de la siguiente semana. Quiero detálleme cada uno de los eventos que había subido previo a llegar esto, con los costos por unidad y por lote, por favor, y qué empresas habían participado. Tengo el detalle de la última adquisición. En la última adquisición que tuvimos participaron. Este es el primer evento. ¿Quiénes participaron? No, pero quiero los 2 previos para llegar a este tercero. Los 2 previos, si me permite buscarlo en Guatecompras. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.